capítulo especial de Fiestas Patrias, y hoy te tengo como invitado al doctor Miguel Agustín, que es doctor en Historia. En realidad, la noche del 15 de septiembre lo que pasa es que descubren la conspiración que estaban haciendo. Si realmente quisiéramos festejar la independencia de México, entonces tendríamos que festejarla en el mes de diciembre. Específicamente el 28 de diciembre. ¿Por qué? Porque el 28 de diciembre de 1836 es cuando España definitivamente reconoce la independencia de México. La madrugada del 16 de septiembre, como que iba a las 5 y 6 de la mañana, es cuando Hidalgo va a llamar a la gente a su capilla en donde estaba, ¿no? Dolores Hidalgo. Aquí hay un punto importante porque Hidalgo no toca la campana. En 1896, Porfirio Díaz manda a traer el esquilón, la campana, la pone ya en Palacio Nacional, y a partir de ese año es que ya está y la sigue tocando ahora pues todos los presidentes, ¿no? Aunque vamos a establecer un estado independiente a partir de 1824 con la primera constitución ya propiamente que va a regir la vida del país, la religión católica, apostólica y romana va a ser la única religión aceptada en México. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un capítulo más de Entre Relatos y Espinas, en esta ocasión con nuestro capítulo especial de Fiestas Patrias. Y hoy te tengo como invitado al doctor Miguel Agustín, que es doctor en Historia, es un gran músico desde los 6 años, que toca el piano increíble. Es director y escritor de obras de teatro. Entonces hoy nos viene a platicar realmente por qué celebramos el 16 de septiembre, por qué comemos pozole, por qué nos echamos los tequilas. Y pues, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, Carlitos, gracias por la ¿Cómo andas? Por la invitación, felicidades por este proyecto, que sean muchos años y muchos éxitos. Muchas gracias, doctor, aquí andamos. ¿Qué tal, Miguel? Pues platícame un poquito para darle contexto a la gente. Bueno, ahorita ya te presenté, pero platícame, pues realmente cómo inicias en esto de la historia, en esto de la música, cómo es esto que inicias. Mira, siempre les he dicho a mis alumnos, soy historiador porque soy re chismoso, entonces me gusta conocer las cosas, ¿no? El origen de las cosas. Soy licenciado, maestro doctor en Historia por la UNAM, y desde los 6 años que incursioné en la música, a partir del 92 que ya me dedico propiamente a ejercer la música en los eventos y todo, y pues hasta la fecha seguimos por ahí, ¿no? Okay. Además de que, bueno, como hice estudios también de literatura dramática y teatro en la facultad, pues también por ahí tengo algunas obras escritas. He estado en la dirección de la Pasión de Cristo en Milpalta, que, como sabes, mi bisabuelo fue el que a partir de los años 40 se encarga de organizar todo esto, ¿no? Y que yo creo que eso viene mira, nada más lo que nos traen aquí nuestros amigos de Corazón de Cocina Corazón de Casa. Muchas gracias, de verdad. Hoy es un capítulo especial que le estamos transmitiendo desde aquí, desde nuestros amigos de Corazón de Casa nos hicieron la invitación de venir a grabar aquí, y no saben cómo comimos. Excelente, excelente. Estuvo riquísima la comida. Entonces, ahorita buenos precios, buenos precios. Ahorita preciosos. Ahorita ahí va, al final les vamos a poner la carta para que vengan. Y mira, nada más ya nos están consintiendo con botanita, con esos más unos que tequilitas, ¿no? Para sentirnos bien mexicanos en este mes patrio, ¿no? Entonces, pues bueno, pues salud, ¿no? Por nuestros amigos de Corazón, evidentemente, de Corazón de Casa. Y pues muchas gracias aquí a todos nuestros amigos. Y ahora sí, para que tengamos, mira, la plática bien a gusto. Suéltate, amigo, ahora sí. Me comentabas. Sí, bueno, te platicaba que también pues he tenido la oportunidad de estar en la dirección de la Semana Santa. Mi bisabuelo, Alberto Fuentes, es el que adapta el libreto
que desde 1942 se lleva a cabo en Milpalta. Entonces yo creo que pues por ahí traigo esa descendencia teatral. Dicen que de músico, poeta y loco todos tenemos un poco. Entonces creo que es mi excusa para hacerle de todo un poco, ¿no? Ok. Y platícame, entonces, bueno, de ahí te inspiras para hacer, para estudiar historia, ¿no? Sí, de hecho. Y cuéntame cómo empezó esto de, pues sí, de la música, ¿no? Digo, entiendo lo de la historia, pero platícame ahora. Fíjate que mi papá nos llevó a mi hermana y a mí como a los 8 años para formar parte del coro de la iglesia. Okay. Y a raíz de eso, el maestro del coro, Fernando Espiridión, que sigue todavía ahí trabajando en la iglesia, pues me hace la invitación para ir a eventos donde él cantaba, tocaba el órgano melódico y todo, y pues me gusta también esa cuestión, y en el 92 pues yo me lanzo ya de manera independiente. Tenía yo 12 años, ¿no? Entonces, de ahí para el Real, pues sigo en la música, ¿no? Yo decía, termino mi carrera y digo adiós a la música, pero creo que, pues, hasta que el cuerpo, dice la canción de Pérez Botija, hasta que el cuerpo diga que no, que pare que está cansado, pues yo creo que hasta ahí. Hasta ahí, como dice. Aunque uno quiera, así ya no. Como la cantó mi amigo José José. Ándale, sí, es correcto. ¿No? Es así correcto, amigo. Sí. Ok, amigo, ¿y eres docente también de aquí del IES? Sí, ahora estoy impartiendo clase en el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, en el plantel Milpalta. Buenísimo. Historia, ¿no? Pues miren, como siempre, ¿no? Traemos a un invitado de lujo, siempre se lo traemos a ustedes, y hoy nos viene a contar la historia de México. Hoy nos viene a platicar lo que realmente pasó, todos estos issues, que si se aventó de uno de la bandera, que si fue, se inició Miguel Hidalgo, todo lo que fue la independencia, cómo fue. Entonces, suéltate, doctor, ¿cómo fue? ¿Por qué realmente celebramos estos días con el tequilita, con la botanita, con el pozole? ¿Cómo fue que fue? ¿Qué pasó esta noche del 15 de septiembre de 1810? Mira, en realidad la noche del 15 de septiembre lo que pasa es que descubren la conspiración que estaban haciendo los criollos. Hay que recordar que en la Nueva España había 3 grupos fundamentales, ¿no? Los españoles peninsulares, que son los nacidos en España y que vinieron aquí a la Nueva España, los criollos, hijos de españoles pero ya nacidos aquí, y propiamente los campesinos, los indios, los indígenas, que cuando se van mezclando se da todo este proceso del mestizaje. Okay. Habría que acentuar un poco la problemática porque si bien el movimiento de independencia lo van a originar, lo están organizando los criollos, resulta pues muy paradójico que cuando se logra la independencia, cuando se consuma la independencia, quienes van a estar detrás de la consumación van a ser peninsulares, van a ser privilegiados, totalmente diferente al grupo que había en un primer momento iniciado el movimiento de independencia. Ahora, si realmente quisiéramos festejar la independencia de México, entonces tendríamos que festejarla en el mes de diciembre. Específicamente el 28 de diciembre. ¿Por qué? Porque el 28 de diciembre de 1836 es cuando España definitivamente reconoce la independencia de México. Fue como 10 años después, 10, 12 años después. Exactamente, ¿no? Entonces sí cabría hacer mención que festejamos. Bueno, festejamos el inicio del movimiento de independencia. Sí, porque no fue en esta fecha. Ahora, obviamente, como decías ahorita, el pozole y el tequila, ¿verdad? Y propiamente la misma historia y los festejos de la independencia son parte de este nacionalismo que va a surgir particularmente durante el siglo XVIII en Europa, ¿no? Este sentimiento de apropiación y pertenencia a un lugar. Y obviamente también ese nacionalismo que nos enseñan desde la primaria, bueno, más bien desde el preescolar, ¿verdad? Claro. Cuando tenemos que hacer honores a la bandera los lunes, en la primaria, en la secundaria, las efemérides, ¿no? Que todos los festivales que pues vamos a bailar el jarabe tapatío, ¿no? Todo esto. Claro. Evidentemente
son todos esos elementos nacionalistas que vamos aprendiendo a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Y que obviamente el Estado, a través de la historia, se legitima en el poder, y esa historia es la que nos hace pertenecientes, en este caso, a México, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué festejamos en septiembre? Bueno, el inicio del movimiento de independencia, ¿no? Y aquí, obviamente, hay muchas cosas que de repente nos enseñaron en la escuela, y que muchas veces, digo, aparte de que yo siempre les digo a mis alumnos, creo que el rechazo de que a muchos no les gusta la historia, en buena medida depende, pues claro, de nuestros profesores que tuvimos, ¿no? Claro. Este sistema educativo mexicano, que digo, yo también fui víctima de él, y en donde llegaba el maestro de historia, ¿verdad? Y se ponía a hablar, o eso si bien nos iba, y si no, escriban, ¿no? Y acabábamos los 50 minutos de la clase hasta con nuestra mano ahí temblando, ¿no? Que estuvimos en chinga los 50 minutos escribiendo. Y que al final de cuentas, pues se nos quedaba grabado nada, ¿no? Entonces, la historia, pues no es memorizarse, sino es comprender todos esos procesos. Y cuando descubren esta conspiración en donde está Ignacio Allende, que era un español, que además criollos todos ellos, junto con Miguel Hidalgo, junto con doña Josefa Ortiz de Domínguez, descubren esta conspiración. Allende le dice a Hidalgo que deben, pues, esconderse, esperar a que se calmen las aguas, pero pues quien toma la iniciativa pues va a ser Hidalgo, ¿no? Porque además sabía que tenía un punto importante a su favor: ser cura. Claro. Y creo que la religión siempre, al menos aquí en nuestro país, tiene un peso muy importante, ¿no? El dominio, el carisma entre la población, ¿no? Entonces, la madrugada del 16 de septiembre, como aquello de las entre 5 y 6 de la mañana, es cuando Hidalgo va a llamar a la gente a su capilla en donde estaba, ¿no? En Dolores Hidalgo. Aquí hay un punto importante, porque Hidalgo no toca la campana. Quien realmente va a tocar la campana pues va a ser el sacristán, ¿no? Sí, claro. El esquilón de San José, ¿no? Que es el que se va a subir a tocar. La esquila es la campana más pequeña, pero la que escucha más fuerte, ¿no? Y van a levantarse en contra, ¿verdad? Ojo en esto, que es muy importante también de decirlo, de Napoleón. Sí, claro, estábamos ¿Por a qué? lo de Porque Francia y obviamente, España. exactamente, ¿no? Sí, claro. España estaba bajo el dominio en esos momentos de Napoleón aparte, y Vamos a la par, de hecho, ahí, ¿no? lo que busca Hidalgo, ¿verdad? Obviamente sí es terminar con esa opresión, porque los indígenas vivían de la chingada en la Nueva España, ¿no? Pero el mismo Hidalgo está reconociendo al rey, porque dentro de las opciones que se tienen, o de las mejores aceptaciones que hay en cuanto a la versión original del grito de independencia, en una parte dice Hidalgo: viva Fernando VII, Okay. ¿no? Entonces, ahí, ojo con esa cuestión, ¿no? Ahora, muchos datos que también de repente pues no sabemos o pretendemos saber, porque decías ahorita el 15 de septiembre, y muchas personas todavía tienen la idea, la mala idea de que festejamos el 15 de septiembre porque quien dedica este día, o quien pone el festejo el 15 de septiembre, es Porfirio Díaz, porque pues además, como era su cumpleaños, le dijo, pues aprovechamos y festejamos todo, empezamos con el grito y empezamos a la rumba, ¿no? Aquí la fiesta, ¿no? Pero el primer festejo que se va a dar del inicio del movimiento de independencia lo va a dar Ignacio López Rayón en 1812. López Rayón, que había sido seguidor, que también es criollo, letrado, y que había estado junto con Miguel Hidalgo en el inicio de independencia, es el primero que va a celebrar el inicio del movimiento de independencia, 1812. 2 años después de... Exactamente. En 1823 se oficializa
propiamente ya llevar a cabo los festejos del inicio de la independencia, y en 1830 va a ser la primera vez que los festejos se van a comenzar a llevar a cabo desde el 15 de septiembre. O sea, todavía ni siquiera nos habían aceptado la corona española. Exactamente, sí, 1830. Y que además no se festejaba en Palacio Nacional como ahora lo hacemos, se festejaba propiamente en la Alameda. E iniciaban los festejos desde en la noche del 15 y obviamente ya en el 16, que es propiamente el día en que inicia este movimiento de independencia. En 1896, Porfirio Díaz manda traer el esquilón, la campana, la pone ya en Palacio Nacional, y a partir de ese año es que ya está y la sigue tocando ahora pues todos los presidentes. Los presidentes, ¿no? No. Okay. Pero no es porque, ay, es que es mi cumpleaños, no. Desde 1830 comienzan a festejarse desde el 15 de septiembre y propiamente también el 16 de septiembre. Entonces sí aclarar esto, que festejamos el inicio del movimiento de independencia, pero no festejamos nuestra independencia, porque si habría que festejarla, entonces sería hasta el 28 de diciembre, ¿no? Sí, claro, pero pues... Pero son estos elementos que, pues, repito, nos enseñan, y a lo mejor uno, pues, se queda con esa idea, ¿no? Pero por eso te decía, por eso fui historiador, porque soy bien chismoso y me puse a investigar más, y dije, no. Tiene que haber... Claro, y obviamente toda esta historia patria también está llena de muchos datos curiosos que realmente resultan ser hasta falsos, pero bueno, como dices, pero es que el maestro me lo dijo y el libro lo dice, casi es palabra de Dios y ya no puedes refutar, ni criticar, ni decirlo, lo ponemos en tela de juicio, ¿no? Aparte, desafortunadamente, creo que, la educación en México pues es realmente muy básica, ¿no? Y como tú dices, fíjate lo importante que acabas de decir, tocando esta parte de los maestros, ¿no? Tocando esta parte de qué tan importante es que si de por sí es básica, y luego los maestros, como todos los maestros, hay buenos, hay unos maestros, como tú dices, que se la... Yo, en mi experiencia, de verdad, saludos por ahí a la maestra Claudia, no recuerdo su apellido, fue mi maestra de secundaria, no sabes qué clases tan preciosas de historia nos daba, cabrón. O sea, esa maestra, yo creo que ya a lo mejor ya hasta se jubiló o algo, pero híjole, de ahí le mando un saludo, la maestra Claudia de historia de la secundaria 308 ahí en Noscalco. Saludos a toda esa escuela que ahí nosotros yo hice mi secundaria, y te platico de esta maestra porque al menos para mí, y creo que para nuestra generación, fue muy importante, porque era una maestra estricta en el aspecto de que entraba y buenas tardes, ¿no? Y todos así y entraba con su portafolio bien arreglada, pero empezaba a dibujar y te empezaba a contar la historia, pero dibujando, y traía siempre un chingo de marca del magistral, y empezaba y esto, y a ver, y por esto, y nos hacía al final un dibujo. Y te lo juro que hasta el más desmadroso que estaba atento, que creo ¿no? que A la era yo. clase. Estaba atento ahí, ¿no? Estábamos así. Y al final, a nuestra manera de ser, dibujábamos y hacíamos el resumen de la clase, y era algo precioso. O sea, era algo. Saludos a la maestra Claudia, de verdad. Espero que se encuentre muy bien. Y lo importante que es, sin cambiar el tema, lo importante que son los maestros, ¿no? Claro, la verdad, maestros, sí. sean bien dedicados, porque no saben la diferencia que hacen cada uno de ustedes cuando dan una buena clase, cuando son dedicados. Y pues miren, yo creo que tienen esa gran misión y esa bonita profesión que tienen todos ustedes, para no nada más hablar de historia de la yo clase. Yo creo que es el parteaguas, ¿no? Para que tú decidas qué quieres ser en un futuro, claro, ¿no? Claro. Porque yo también tuve profesores, yo estudié aquí en la secundaria 9 en Tecómitl, y también el profesor que me dio historia, y luego en la prepa, pues son los que me fueron orillando, ¿no? Cuando yo le dije a mis papás, voy a estudiar historia, pues literalmente me dijeron, estás pendejo, ¿cómo vas a estudiar historia? Te vas a morir de hambre, ¿no? Digo, creo que no me morí de hambre porque pues se ve, ¿no? Que de hambre no me muero.
Pero sí fue algo importante que me fue atrayendo y dije, no, pues creo que de aquí soy, ¿no? Digo, tan es así que pues acabé la licenciatura y dije, no, voy a echarme la maestría y ahora voy a echarme el doctorado, ¿no? Porque te vas metiendo más, Claro. te vas metiendo más y te va atrapando esos misterios, ¿no? Claro. Y sobre todo de ir cayendo en cuenta de que pues muchas cosas pues a lo mejor ni eran ciertas y tú toda la vida creíste que así habían sido, ¿no? Y cuando lees, cuando revisas archivos, es como si estuvieras ahí viendo la escena, ¿no? Tal cual Claro. fue. No, y como te digo, como nosotros nos los imaginamos, así como iba dibujando, te lo vas imaginando y dices, órale, qué padre, ¿no? Qué padre. Exacto. ¿No? Entonces, pues bueno, digo, ojalá y todos los maestros ahí, un saludo a todos los tan hermosa profesión que tienen ustedes, pues le echan Grave mano, ¿no? responsabilidad, Grandes. mucha responsabilidad, ¿no? Y sobre todo ahora con todas estas nuevas generaciones que de repente no quedan en la rebeldía, sino pues ya muchas cosas, ¿no? Digo, yo no he tenido la mala fortuna, creo que siempre he tenido la suerte de tener buenos alumnos, que como lo dices, soy exigente, pero pues a estas generaciones ya no les gusta que les exijas, ¿no? Y que, ay, es que el maestro me gritó, ¿no? O sea, no, porque yo creo que yo considero que, y siempre les he dicho a los profesores cuando estamos platicando algo, yo creo que un docente facilitador no solamente debe formar a los alumnos en el campo de su conocimiento, sino también compartir experiencias y hacer buenas personas, partiendo de buenos principios y de valores. Por supuesto, o sea, yo creo que pues tienen toda esa formación, ¿no? Toda la formación básica que es, al menos aquí, bueno, en todo el mundo, pero digo, aquí en México, pues esta responsabilidad que es la primaria, la secundaria, pues son basiquísimas, ¿no? Exactamente. Hablando de esto, sin antes salirnos de tanto el contexto de lo que es esta plática, doctor, platícame, ¿qué opinas precisamente ahorita hablando de los alumnos que hay? Tú como maestro, como doctor, que has interactuado con ellos, ¿qué piensas de que ahora ya las nuevas fuentes son a lo mejor? Ayer leía yo un reportaje de que ya la mayoría de todos los que somos jóvenes, bueno, más jóvenes todavía que yo, ya nada más buscan influencers, TikTok, y de ahí se basan si es verdad o no. Digo, hay muy buenos que hacen contenido muy bueno, ¿no? Pero hay otros que ya ni siquiera ya no verifican si es real la información o no. Ya lo hacen así, o el nuevo ChatGPT, o todas estas plataformas que ya les pides que haga un ensayo y te la hacen. La inteligencia artificial, exacto, ¿no? o sea, está cabrón, ¿no? Está padrísimo también, pero como todo es un habla de dormefilo. ¿Tú qué opinas de este tipo de la nueva educación que se está? Mira, yo creo que implementando la educación, como en todas las actividades de la sociedad actualmente, sí debe fundamentarse en los avances tecnológicos. Yo te puedo decir que actualmente a mis alumnos, así como les pido su portafolio de evidencias, que su cuaderno, Claro. también les pido un dispositivo electrónico, ya sea su laptop, o sea su iPad, o ya de perdida su teléfono, ¿no? ¿Por qué? Porque luego de repente hablamos de un personaje y ya les digo, googleen, pongan el personaje, conózcanlo, ¿no? Este güey era fulano tal, ¿no? Claro. Porque muchas veces pues tú les puedes decir, ay, entonces Mariano Matamoros y Hermenegildo Galeana, que eran los dos más cercanos a Morelos, y pues ellos no saben ni quién madres eran, ni cómo eran, ¿no? Eran gordos, flacos, feos, y ya, sí, este güey era Morelos, ¿no? Entonces, yo creo que es buena la tecnología, pero yo creo que también tú como docente debes ir también guiándolos en cómo utilizarla, ¿no? No googlear y ya te fuiste en la primera opción de Wikipedia que decía que el mejor presidente de México fue Juárez, porque fue requete buena gente y todo, ¿no? Y uno se queda con esa idea, ¿no? Sí. De que siempre la historia pues va a ser de los buenos y los buenos van a ser los héroes. Claro. Cuando quizá en muchas ocasiones el que mató más gente puede ser el mejor héroe de la historia, ¿no?
Díaz, que siempre ha sido el maloso de la historia. Yo te puedo decir que durante el periodo de Porfirio Díaz, ya en el siglo XIX, es cuando México realmente empieza a tener una estabilidad Para mí, el mejor social presidente de México. y una estabilidad económica, ¿no? Claro. Que dicen, es que vino el capitalismo. Pues sí, evidentemente, pero no podemos ser ajenos a un proceso que se está viviendo en España, en Europa, porque necesariamente esta interacción de un acontecimiento que pasa en alguna parte del mundo necesariamente va a modificar también en algún momento Claro. la demás sociedad en el resto del planeta, ¿no? Entonces, Claro. es buena la tecnología, sí, y creo que con toda esta nueva inteligencia artificial que estamos viendo, es una buena herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero uno como docente debe también decirle al alumno hasta dónde vas a tener ese uso para que sea de manera positiva, ¿no? Porque siempre les digo, al menos en caso cuando yo empiezo mi curso de historia, siempre les pregunto, ¿ustedes se han hecho esa pregunta? ¿Por qué estudiar historia? ¿Para qué madre saber algo que ya pasó? ¿Tendría algún sentido estudiar la historia? Estar 50 minutos ahí aplastados en el salón de clase y te digo, y luego cuando nos tocó el maestro que nada más escribíamos. Porque resulta que ya cuando eres grande y tu hijo te va a preguntar, oye papá, ¿y qué estamos festejando hoy? Y uno es en la madre. Y a lo mejor es cuando te acuerdas del maestro que dijo, aquí está lo que me decía el maestro, que Sí. pues aunque sea, aprendiera yo lo básico, ¿no? Porque pues imagínate que le dices a tu hijo, no sé, pues agárrate un pinche libro y ahí estudia, ¿no? ¿No? Entonces yo creo que es una educación básica, como decías ahorita, primaria, secundaria, en donde ahí se sientan las bases, pero sobre todo voy a hablar como historiador y voy a hablar por la historia. Claro. Creo que es una parte importante. Les digo a mis alumnos, la historia no es el pasado, la historia es el desarrollo de la humanidad originándose en la necesidad. Ese es el motor de la historia, porque todos los cambios, todos los procesos que se han dado, desde que el mismo hombre deja de ser nómada para ser sedentario, durante la revolución neolítica, hasta los procesos que estamos viviendo actualmente en el mundo, parten de una necesidad. Y no podemos desligarnos de eso que decimos que es pasado, porque si medimos el tiempo como tal, yo te podría decir, hoy, ¿qué hiciste en la mañana, Carlitos? ¿No? Y me dices, híjole, pues temprano me paré y me eché una chela porque estaba bien crudo, ¿no? Y yo te puedo decir, pero entonces yo te voy a decir, pues entonces ya es pasado, claro, ¿no? Pero si lo hiciste hoy, pues hoy es presente, ¿no? Entonces ahí entramos en un conflicto en donde no podemos desligarnos y en donde obviamente la historia no nada más van a ser las batallas, las guerras, todo es historia, todo lo que hace el hombre, Claro. es historia definitivamente, ¿no? Entonces yo creo que por ahí, repito, el docente tiene esa doble tarea de también llevar al alumno para que aprenda a utilizar toda esta tecnología que afortunadamente nos ayuda a nosotros en el aula, ¿no? De plano. No, pues la verdad es que tienes toda la razón, Doc. La verdad es que sí, me impresiona ¿cómo decir? La perspectiva que tú tienes de todo esto, porque digo, también en todo esto hemos conocido personas también o muy cerradas o muy de, no, pura tecnología, digo, ¿no? Pero la verdad es que implantándolo como tú lo estás poniendo, sí es importante y qué bueno que busques tú, al menos hablando de nosotros, pues, busques esta parte, ¿no? Precisamente quise traer a un experto, a un experto como tú, con todo esto. ¿Por qué? Porque pues yo a lo mejor me pude haber aventado grabándome y buscando y googleando, pero sin embargo, pues nada como alguien que estudió todo esto, ¿no? Entonces, platícame ahora sí, regresando otra vez a todo esto de lo de independencia, Miguel Hidalgo, que, bueno, él forma todas las tropas, se podrá decir, bueno, sí, obviamente va a ser un ejército, no podemos decir tropa, va a formar este ejército, un ejército obviamente en donde pues las armas que tenían pues eran sus herramientas de trabajo, ¿no? Pero obviamente estamos hablando de una cantidad enorme de gente que van a lanzarse a las armas, dice Hidalgo, a cazar gachupines. Gachupines, sí. Ajá, justo. Y aquí hay otro dato, por ejemplo, interesante, que mucha iconografía
que representa a Hidalgo con este famoso estandarte de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y que obviamente en el siglo finales del 17, 18, cuando se va a dar este nacionalismo criollo, yo te puedo asegurar que todo mexicano va a comer pozole, pero también va a ser guadalupano, seas o no creyente. Sí. O sea, en alguna parte y en algún momento de tu vida, seas creyente o no, vas a ubicar a la Virgen de Guadalupe. Claro. Pero aquí es otro dato curioso, ¿no? Que siempre nos enseñan o vemos a Hidalgo ahí con el estandarte. Cuando llega a tomar el estandarte en Atotonilco, no va a ser propiamente un estandarte, es un cuadro, y que además entre 8 indios lo llevaban hasta el frente de las tropas, ¿sí? El cuadro de la Virgen de Guadalupe. Entonces no es un estandarte, es un cuadro. No es como tal en la imagen Sí, que no, tenemos va a ser un cuadro y lo llevan hasta enfrente, entre 8 indígenas iban cargándolo, pues está grande, ¿no? Y ahí un dato curioso es de que cuando los españoles se dan cuenta que los insurgentes, que es como se les va a denominar a los independentistas, el ejército insurgente, ya se apropiaron de esa imagen de la Virgen de Guadalupe como un estandarte del movimiento, los españoles también van a tomar a la Virgen de los Remedios, ¿verdad? Pero pues es un cuadrito que dicen, ella es nuestra patria. Si ustedes tienen a su patrona, que es la Virgen de Guadalupe, nosotros también tenemos nuestro cuadrito, que es la Virgen de los Remedios, ¿no? Y van a empezar en esa época, empiezan a publicar unas propagandas, volantitos, ¿no? Y los insurgentes dicen, ay, vean a los españoles, ay, su virgencita que tienen, ¿no? Nosotros tenemos mucha virgen, nosotros tenemos mucha madre. Y ahí es en donde se va a originar esta frase tan célebre que todo mexicano tiene, ¿verdad? Yo tengo mucha madre y tú tienes poca madre, ¿no? O sea, se refieren ahí al cuadrito que tenían los españoles, ¿no? El ejército realista, y que en algunas batallas pues también las llevaba, ¿no? Pero sí, no va a ser un estandarte, es un cuadro que van llevando durante todo el proceso, al menos en la primera etapa, que es cuando va a estar Hidalgo, ¿no? Al frente, junto con Allende. Y posteriormente la segunda etapa, la etapa de organización ya al frente de Morelos, es donde el movimiento va a tener propiamente una mejor organización, como lo dice su nombre de la etapa. Porque ahí claramente ya Morelos busca y determina cuáles son los ideales que tiene el movimiento. Ser iguales, abolir la esclavitud, y que el gobierno tenga el poder, que diga que la población tenga el poder para elegir a su gobierno, ¿sí? Es decir, la democracia, ¿no? La primera constitución que se va a elaborar en México va a ser la constitución de Apatzingán, en donde quien manda los puntos importantes de donde se tenía que basar va a ser Morelos, con su famoso documento de 1815, Los sentimientos de la nación. No, entonces va a venir la época o la etapa, más bien, de la decadencia, en donde viene un español que es Francisco Javier Mina, que es liberal, que viene junto también con Fray Servando Teresa de Mier. Bueno, ya no era fraile, pero bueno, y comentábamos hace ratito, al final de cuentas, ¿quién va a consumar la independencia? No van a ser los criollos, sino van a ser los peninsulares. ¿Por qué? ¿Qué está pasando en España? Hay que recordar que en 1808 hacen prisionero a Fernando VII, aprovechan algunos liberales españoles a elaborar una constitución. En 1812 se proclama la Constitución de Cádiz. Pero en 1814 regresa de nueva cuenta al trono Fernando VII. Ahí dice, ay, qué bonita Constitución, está toda madre, pero ¿qué creen? Que yo no la reconozco. Y vuelve a establecer la monarquía. Pero en 1820 vuelve a surgir un movimiento liberal. Triunfan los liberales y elaboran una constitución liberal. ¿Qué decía la constitución? Que todos eran iguales. Y se iba a aplicar tanto en España como en todas las colonias
los virreinatos. Okay. Y entonces aquí, en la Nueva España, en 1820, se van a organizar en la iglesia de la Profesa, que está ahí en Madero, y Isabel la Católica, es la iglesia de la Profesa. Se van a reunir los principales peninsulares, adinerados, que tienen poder, comerciantes, pero de la élite, y un sector importantísimo para la Nueva España, que va a ser la iglesia. Pero obviamente los altos prelados de la iglesia. Y entonces van a decir los peninsulares: a ver, ¿vamos a ser todos iguales? Ni madres. Nosotros no podemos perder nuestros privilegios. Si allá en España ya asumieron esta constitución, si nosotros seguimos bajo el dominio de España, pues evidentemente a nosotros nos va a dar en la madre. La iglesia, por su parte, va a decir lo mismo. Hay que recordar que la iglesia en la Nueva España va a ser la principal institución, no solamente en el aspecto espiritual. La iglesia de la Nueva España va a ser la principal institución en dar créditos. La iglesia de la Nueva España en muchas ocasiones le prestó dinero, bueno, oro, ¿verdad?, al mismísimo rey de España. Okay. ¿Sí? Entonces, obviamente la iglesia también va a decir: no, ni madres, porque si nosotros seguimos bajo el poder de España, pues también todo lo que tenemos aquí pues va a valer madre. Claro. ¿Verdad? Entonces, nombran a Iturbide para que busque a Vicente Guerrero y le diga: ¿sabes qué? Vamos a ayudarlos, vamos a desligarnos de España, y entonces con el plan de Iguala se va a consumar la independencia. Ahora, aquí es un punto bien interesante, porque de toda la lista que muchos presidentes hacen cuando dan la famosa arenga, el grito de independencia, ¿verdad?, siempre mencionan a todos los héroes que nos dieron patria: Hidalgo, Allende, Morelos, Matamoros, Galeana. Pero Iturbide, la madre nunca lo nombra, ¿verdad? Porque dice: híjole, ese güey era ramaloso también, ¿no? Digo, fue parte del ejército realista, estuvo al mando de Félix María Calleja, que va a ser el coco de los insurgentes, fue su archienemigo, y que curiosamente, fíjate, bajo el mando de Calleja, tuvo dos, vamos a decirle, sus dos dedos chiquitos apegados a él, que fue Agustín de Iturbide y Antonio López de Santana, ¿no? Y entonces, ¿por qué no reconocen a Iturbide? Uno, si es el que al final de cuentas logra consumar la independencia, Iturbide es el que nos da la bandera, ¿verdad?, el ejército trigarante con los colores, ¿verdad?, el verde, el blanco y el rojo. Pero te decía esta parte en donde de repente satanizamos a los personajes de la historia, ¿sí? Pero repito, entonces, cuando se consuma la independencia, no van a ser los mismos que van a originar. Es decir, todos los postulados que buscaban en un primer momento van a ser muy diferentes a cuando se va a consumar la independencia. ¿Qué va a pasar? Lo mismo con la Revolución Mexicana, ¿no? Si bien la masa de la Revolución Mexicana de 1910 van a ser los obreros y los campesinos, al final de cuentas quien los está liderando es toda esta clase burguesa, todos estos latifundistas, Madero, que era latifundista, Carranza, Obregón, y que son ellos realmente quienes van a llegar al poder. Quizá los dos personajes de la Revolución Mexicana que eran parte del pueblo, que fueron Zapata y Villa, pues se los echan. Sí, ¿no? Entonces, sí, todo este proceso de independencia, si bien nos va a dar patria, pero va a cambiar totalmente todos los postulados que originaron el movimiento a cuando se consuman. ¿Quién va a consumar la independencia entonces? Pues las clases privilegiadas, incluyendo a la iglesia. Y que, aunque vamos a establecer un Estado independiente a partir de 1824, con la primera constitución ya propiamente que va a regir la vida del país, va a ser Juárez hasta la Reforma, con la Constitución del 57, cuando le va a quitar los privilegios a la iglesia, porque todavía durante este periodo del Estado independiente, la religión católica
Apostólica y Romana va a ser la única religión aceptada en México. Y con el establecimiento del Estado laico, con la Constitución que va a hacer Juárez y todos estos liberales, es en donde la Iglesia va a perder todos los privilegios que va a tener. Decía Juárez, es momento de quitarnos este lastre con el que hemos venido cargando, que aunque ya no somos una provincia, una colonia española, pues todavía nos sigue sangrando. Aquí, ¿verdad? Y Juárez dice, a la chingada, ya con el Estado laico, ahora sí, cada quien puede creer en lo que quiera, la Iglesia tiene una cosa y el Estado tiene otra. ¿No? Sí, por eso también ya ahorita ya lo de las escuelas, todo eso. Claro, que se hace, sí, ¿no? Las escuelas, el matrimonio, ¿no? El registro de los nacimientos, el registro de los muertos, porque los únicos que tenían todo el registro hasta antes de la Constitución del 57, pues era la Iglesia. No había matrimonio civil, ¿no? Ahí te casabas bien y únicamente por la Iglesia, ¿no? Ahora sí ya puedes contratar a tu señora, ¿verdad? Ya no se quieren, ya no se aceptan, ya no se tragan, dicen, bueno, rompemos el contrato y a la chingada. Sí, claro. ¿No? Cada quien, ¿no? Sí. Pero si antes, pues no, todo estaba bajo el poder de la Iglesia. Ok. ¿No? Oye, doctor, bueno, platícame un poquito más de esto, precisamente de la independencia. Mucha gente todavía, ¿no? Hablando de las batallas y todo esto, piensa, te lo digo porque he platicado con mucha gente y muchos piensan que todo pasó en 1810, ¿no? Piensan que realmente todo pasó como que, en una noche se hizo todo esto y pues no fue así, o sea, sabemos que fueron 4 etapas. Fueron 10 años de guerra. Fueron 10 años de guerra. Y que realmente cuando le ofrecen a Guerrero que ya el ejército ya es un ejército de guerrillas, ya el ejército insurgente que logró tener un buen número de soldados con Morelos, ya bajo la figura y el liderazgo de Guerrero, pues ya es una madre. Entonces yo creo que también cuando le dicen a Guerrero, sabes que vamos a consumar, vamos a terminar todo, vamos a unirnos, pues yo creo que Guerrero hasta descansa porque dice, ay, en la manchilla, porque ya no podemos más. Todavía en 1820, finales del 20, el virrey le ofrece el indulto a Guerrero. No, sabes que ya déjate de andar desmadroso, ya te vamos a perdonar la vida. Okay. Ya no te vamos a matar, pero ya, deja en paz todo, ¿no? Aquí su famosa frase célebre, ¿no? Mi patria es primero. Claro. ¿No? Entonces, es una guerra de 10 años. Es una guerra de 10 años. Bueno, 11 porque el 27 de septiembre, con la entrada de este ejército trigarante que va a integrar Iturbide junto con Guerrero, se da la consumación del movimiento de independencia. Consumación del movimiento. Sí, claro. Pero no se consuma la independencia porque ya lo hemos estado diciendo. Sí, claro. Hasta 1836 España dice, bueno, ándale pues, ya, vamos a separarnos, te voy a dar tu libertad, te voy a dar tu independencia. Pero es hasta 1836. Pero propiamente el movimiento, la guerra de independencia, va a iniciar en 1810 y va a concluir con la consumación, con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Esta imagen que está en los billetes de 20 pesos nuevos, ¿no? Donde está el arquito, el 27 de septiembre de 1821. Entonces son pues casi 11 años. Sí, bueno, más bien fueron 11 años, ¿no? Porque empieza en septiembre y culmina en septiembre. Entonces son 11 años de guerra. O sea, imagínate una guerra en donde no solamente se devastaron ciudades, ¿no? Pueblos, sino la cantidad de muertos, sí. No tanto por parte del ejército realista como por parte del ejército insurgente. O sea, sí, fue un movimiento muy cabrón en donde hubo una baja demográfica pues bastante fuerte, ¿no? Platícame este mito, no sé si sea mito, parte de la historia, más bien la verdadera historia, más bien, de cómo fue esta parte del Pípila, ¿no? Que tanto van a hablar todos y que se monta la piedra, ¿no? Realmente cómo fue esta parte de esta batalla en la cual
pues todos tenemos la ficción, ¿no? De que pues, tal cual se carga y va y él reciba los balazos, ¿no? Realmente sí fue cierto, Mira, o sí fue como nos las contaron en la primaria, en la secundaria, o cómo fue realmente. Mira, la historiografía, la historia escrita de ese periodo tiene muchas variantes. Aquí, ¿cuál fue el problema? De que el primero que registra ese acontecimiento, el historiador que escribe esto, nunca fue a los hechos, pues. ¿Sí? Y entonces muchos historiadores consideran que realmente pues fue un mito, porque imagínate, o sea, un hombre tendría la fuerza suficiente de aguantar tamaña piedrota cargándola, ¿no? Pero aquí volvemos a lo mismo. Siempre la historia nacional va a mitificar a los hombres, ¿no? Que sí, obviamente, no podemos descartar la idea de que un indio fuera y prendiera la puerta para que entrara el ejército insurgente a la Alhóndiga de Granaditas, que era el lugar en donde almacenaban tanto armamento como granos, y en donde se van a ir a meter todos los españoles adinerados, privilegiados de Guanajuato. Se van a meter ahí. Y aquí hay un dato interesante, fíjate, porque cuando llega el ejército de Hidalgo y toman la Alhóndiga, va a ser una matazón. Sí, Alhóndiga, no albóndiga, sí, como todos. La Alhóndiga se va a hacer un desmadre total, va a haber cantidad de muertos, y este hecho va a originar que haya un cierto distanciamiento entre Allende e Hidalgo. Sí, Allende le va a decir, a ver, creo que aquí ya no está bien tanto el asunto. ¿Por qué? Porque además creo que el poder siempre va a corromper y va a cambiar a las personas, ¿no? Y va a llegar un momento en que Hidalgo va a sufrir ese defecto, ¿no? Se va a hacer llamar Su Alteza, y dices, ¡ay, en la madre!, ¿no? Y va a llegar un momento en que ya ni el mismo Hidalgo va a poder tener el control de toda esa masa que ya va detrás de él. Yo creo que también va a ser un factor importante y decisivo, porque cuando llega al Monte de las Cruces, en donde triunfa Hidalgo, y ya estaba a un paso para tomar la Ciudad de México, Hidalgo dice, no regresamos. ¿Sí? Muchos historiadores, porque ahí no se tiene pues una respuesta a la conducta o a la decisión que tuvo Hidalgo. Hidalgo no llevó ningún registro. Lo único que él escribió fue su decreto de la abolición de la esclavitud en 1811, pero no lleva una bitácora de guerra en donde él haya escrito: no entramos a la Ciudad de México por esto, por esto, por esto. Pero muchos historiadores le dan la interpretación de que quizá lo que pasó con la Alhóndiga de Granaditas pudo haber pensado Hidalgo. Si ahorita llegamos a la Ciudad de México y vuelve a pasar lo mismo, una de dos: tomamos la Ciudad de México, les damos en su mano a los españoles y triunfa el movimiento, o bien nos dan en la madre y entonces y me quedo sin pues ya ejército, acaba aquí todo. Sí, claro, ¿no? Entonces yo creo que fue esa decisión la que tuvo más peso, de decir, no, mejor nos regresamos, nos reorganizamos, armamos otra estrategia. Pero en 1812 pues los hacen prisioneros a todos estos caudillos que van a participar en esta primera etapa, cuando van hacia el estado, bueno, el estado país del norte, por armas, ¿verdad? Y hacen prisionero a Allende, a Hidalgo, y en donde los van a matar, ¿verdad? Y sabemos que para escarnio el virrey pues manda colocar precisamente en la Alhóndiga de Granaditas pues sus cabezas, ¿no? En las aulas. Pero sí, la historiografía, muchos autores consideran que precisamente es un mito esta figura del Pípila, sí, claro. Pero otros consideran también
que no pudo haber sido tanto una mentira, sino que sí, quizá algunos de los indios van, prenden, pero también esa odisea de ir cargando una piedra, la tamaña piedrota, pues también dices, bueno, ubicar esa situación, ¿no? Sí, claro. Es correcto. Oye, ya pasando un poquito, estábamos platicando, bueno, ya después de que pasó lo de 1812, entra Morelos acá, ¿no? Uh-huh. Traíamos esta parte de lo de Napoleón, de todo eso. Platícame. Bueno, a mí me gusta, bueno, cosas que a mí, tanto de Morelos como de Napoleón, ahora que fui a ver la película, toca una frase, bueno, no en la película, es en el libro que hay, de que dice, ¿no? Napoleón, con 5 hombres como Morelos, yo conquistaría el mundo, ¿no? Porque sabemos que Morelos pues, era un estratega encabronado. Sí, creo que el mejor ejemplo va a ser cuando lo tienen sitiado en Cuautla, el sitio de Cuautla. Calleja, que es el coco de los insurgentes, como te había yo dicho, que es un estratega militar muy cabrón. Lo sitia, dice ahora sí, ya Morelos, adiós, aquí lo vamos a hacer prisionero. Pero ¿cuál sería su sorpresa? Que se les escapa, ¿no? Entonces, yo considero, en mi particular punto de vista, que creo que Morelos fue quizá el insurgente que mejor idea tenía del propio movimiento. Quizá cuál fue su único detalle en cuanto a asentar las bases de la soberanía, la democracia, pero quizá el único error que tuvo, que hay que entenderlo propiamente, porque bueno, va a ser sacerdote. El movimiento de independencia mexicano, a diferencia de los movimientos de independencia de otros países de América Latina, está caracterizado porque hubo un buen número de sacerdotes. Al menos se cuentan aproximadamente 20 sacerdotes en todo este periodo de independencia. El establecer en esta Constitución y en sus puntos de los sentimientos de la nación, el establecer la única y verdadera religión católica. Porque entonces ahí ya partes de algo que no es tan liberal, ¿verdad? Porque el liberalismo es esta idea en donde tú tienes la libertad como punto primordial, pero si vas a tener una religión oficial en un estado, pues entonces ya no eres totalmente libre, ¿verdad? Claro. Entonces yo creo que ese fue el único punto que no tuvo a su favor Morelos, pero sí es muy cierto de que fue el mejor estratega militar para el ejército, por su astucia y obviamente el liderazgo que tuvo dentro del movimiento con su mano derecha, que decía cuando matan a Galeana, me han quitado mi mano derecha. Poco tiempo después matan a Mariano Matamoros, que también Matamoros es sacerdote, dice, me han quitado mi mano izquierda, ¿no? Que fueron los que siempre anduvieron detrás de Morelos. Pero considero que fue el mejor estratega. Sí, definitivamente. Sí. No, así es. Digo, aparentemente, a través de la historia hemos visto, pero realmente, o bueno, al menos yo me lo imagino y digo, pues yo no hubiera hecho eso. O sea. Sí, claro, ¿no? Te digo, y el mejor ejemplo pues es el sitio de Cuautla, en donde pues ya no tenían alimento y aún así aguantaron, se resistieron y se le escapa a Calleja, ¿no? Imagínate, Calleja que echaba madre, ¿no? Porque dice, pues ¿cómo? Se burló de mí. Pues sí, es cierto. Como mi compadre, un compadre que se escapó de aquí del altiplano. Ándale. Así es. Ya me imagino ahí. Y todos estos episodios de la historia que se vuelven a repetir, ¿no? Claro. Dicen que la historia no se repite. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí. Y a lo mejor con mejores elementos ahí modificados, estudiados, ¿no? Pero sí, en algún momento de la vida se repite, hasta nuestra propia historia, ¿no? Claro. Les digo, mis hermanos, además nosotros tenemos nuestra propia historia, ¿no? Esta historia oculta, oscura de cada uno de nosotros, ¿no? Claro. Precisamente de esto se trata, ¿no? Este podcast nos inspira a saber la historia de la gente, ¿no? La historia de cómo se
del cómo se forma y cómo la llega a romper. En este caso, digo, Claro. hoy decidimos hacer un capítulo diferente en cuestión, pues por el 15 de septiembre, las fiestas patrias, shalala, y traje al doctor, pero algún día me gustaría tenerte como invitado y que me cuentes un poquito de tu vida. Órale. Que me cuentes un poquito Ándale. de cómo fue todo esto. Menos de mi historia obscura. De tu historia. No. Porque precisamente, bueno, la audiencia que tenemos es eso, ¿no? A lo mejor ahorita van a decir, ay, ahora no fue tan motivacional, ¿no? Porque realmente nuestro concepto es, cuéntame, platícame tu historia, ¿no? Platícame por lo que has pasado, platícame cómo llegaste a salir de esta situación fuerte, cómo llegaste a ser el empresario, la empresaria, cómo llegaste a ser el músico, ¿no? Órale, ya se armó la... ya se armó ahí, por ahí la... Ya están cantando ahí. Para sentirse patriotas. Sí, ya empezaron los gritos de Dolores. Así es. Entonces, realmente, te digo, este es el concepto. Digo, ahorita quisimos hacer este especial para todos ustedes aquí en compañía del doctor, pero no sabes cómo un día te quiero tener, pero para conocerte mejor como persona, mi buen Miguel. ¿Cómo Claro, ves? sí, ¿No? sí. Tú me dices si estamos. Así es, Doc, no sabes qué gusto va a ser tenerte en otro contexto, realmente de lo que es el programa. Y pero mira, ahorita viendo los tequilitas, los cacahuatitos y tan rico que comimos aquí con nuestros amigos de Corazón de Casa, platícame un poquito de todo este nacionalismo que traemos, por qué comemos pozole, cómo se da el tequilita, toda esta parte de lo gastronómico y por qué festejamos, ¿no? Porque como platicamos hace rato, ¿no? ¿Por qué no festejamos con pizza y whisky, ¿no? Entonces siempre es el pozole, las tostadas y tan rica la gastronomía que tenemos. Sí, evidentemente porque pues las fiestas patrias, ¿no?, son parte de ese nacionalismo con que empezábamos al principio del programa. Y obviamente que para sentirte mexicano, yo creo que fundamental es la comida. Y qué mejor que celebrar el inicio del movimiento de independencia con todos estos elementos que además yo creo que aparte de la comida pues va a ser el estar echando el tequila, ahora que está en auge el mezcal, ¿no? Pero no faltará quien diga, no, yo me voy a chingar mejor un pulque, ¿no? Y evidentemente, pues también no puede faltar que cuando estemos ahí echando nuestro pozole, ¿verdad?, este platillo de origen prehispánico, digo que no vamos a sacrificar a nadie bueno, vamos a sacrificar al cochinito, ¿verdad?, que para echarle ahí la cabecita. Ya es un poquito más... No, sí, más civilizado, ¿no? Más civilizado. Bueno, no tanto porque los matamos al veganos, ¿verdad?, van a decirnos que no es tan sano, ¿no? Pero diría Franco Escamilla, para ti, pinche unicornio especial. ándale, sí, ¿no? Puedes hacer tu pozole como quieras. Exacto. Y va a ser, por supuesto, también pues la música, porque Claro. te aseguro que evidentemente en todas las casas que van a hacer la tan famosa noche mexicana, pues no puede faltar el mariachi, ¿no? La banda, ahora todos estos nuevos géneros musicales que han estado surgiendo, ¿no? Música sierreña, todo esto. Y en conjunto con la comida, son parte de este sentimiento de apropiación que deseamos que va a surgir en Europa y que vamos a conocer como el nacionalismo, ¿no? Entonces, es parte de ese sentimiento de apropiación. ¿Cómo me siento mexicano? Pues obviamente con todos estos elementos, con la música, con la gastronomía y por supuesto también, te aseguro que si tienes en casa un traje de charro, pues vas a llegar también a la noche mexicana que van a organizar para sentirte todavía más mexicano, ¿no? Pues Pues claro, sí, claro, ¿no? por Es la supuesto, noche ¿no? en la que los mexicanos nos disfrazamos de mexicanos Así es. para celebrar a México. Así es. No, ¿No? es correcto. Fíjate que pues es que el mexicano precisamente con toda esta mezcla que hay, ¿no?, que siempre ha habido, ahorita pues ya cultural, ¿no?, en algún momento pues fue solamente europea y pues sí, mexica se podrá decir. Cómo se dio todo esto del mestizaje, todo esto siempre... Esta revolución gastronómica que se va a dar en el mundo, Europa y América, por supuesto,
con el descubrimiento de América en 1492, cuando surge esta revolución gastronómica, porque así como llegaron alimentos de Europa al continente americano, pues va a ser viceversa, ¿no? Claro. Evidentemente. Sí, Imagínate un pozole sin carnita de puerco, ¿no? Y que gracias a los españoles pues podemos hoy disfrutarlo, podemos comer puerco. Porque si no, pues seguiríamos comiendo quizá el pozol, ¿no? Ahí, no precisamente con carnita de puerco. Te toca a ti, productor, te vas a tener que sacrificar. Y así, ¿no? Ni modo. Ya estás dentro de mí. Es correcto. Sí, no, y todos estos, como dices, todos esos elementos que se van a ir incluyendo, ¿no? En la dieta, claro, del mexicano, ¿no? Y que van a ser parte, pues evidentemente, de todos estos elementos bien nacionalistas, ¿no? Claro. Porque imagínate un festejo en donde no pongan quizá guapango de Moncayo, que también, cuando en la década de los 90 salía ese famoso comercial de Modelo, ¿no? Con Corona, sí, ¿no? Corona, ¿no? Y guapango de en México y el mundo las Corona, ¿no? Entonces, de hecho fue promocional de aquí, del restaurante, siendo anunciaron con el guapango. Entonces, padrísimo. Pues imagínate, ¿no? Todos estos elementos musicales. Precisamente es lo que te digo, ¿no? A lo que iba. El mexicano, yo creo que desde ahí viene la forma, ya hablando en tiempos actuales de ahorita, de cómo somos, ¿no? De que todo el mundo, todo el año nos peleamos, ¿no? Todo el año, que si el Peje, que si Peña, que De que ya sáquenme de México. ya sáquenme de México. Nos quejamos, ¿no? Que derecha, izquierda, y que la reforma no está así, que no debe ser así, que esos son otros temas, ¿no? Todo el tiempo nos andamos peleando por hasta música, los miembros de la familia, ¿no? Es que tú eres panista, yo soy morenista y como dices, están peleados, pero la noche mexicana, todos somos mexicanos, sí, no importa. Y ahí ya ni siquiera se acuerdan de hablar de partidos ni nada. No, digo, echarse el pozole, un buen tequila, ¿verdad? Y sentirse mexicano. A mí una vez me pasó que yo iba pasando en la calle, o sea, ya estaba una familia echando el trago y un amigo me invitó una cerveza en la banqueta. Entonces, pues como porque 15 de septiembre estuvimos echando. Es correcto, por México, ¿no? Por México. porque si no te echas una chelita, un tequila, no cuenta que seas mexicano. No es por otra cosa, ¿eh? Es correcto. No es porque sean unos borrachos, no, para claro festejar, para sentirnos mexicanos. Por nación. Es correcto. Pues yo no conocía a sus amigos, o sea, nada más pasé, acabé no, hombre, no, ya estábamos con la tía y con la mamá y acabamos en la cocina, sí, y comiendo la fiesta, riquísimo, ¿no? Y es que ese es el mexicano, siempre. No, exacto. Estar abierto a la hermandad, ¿no? Y que a lo mejor ni nos conocemos, pero vente, ¿no? Sí, ya ven, tu casa es mi casa. Es correcto, sí, es cierto, sí. Esa hospitalidad clásica del mexicano. Con confianza, tú sí. Y luego dices, ¿y ese güey quién es? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿No? Sí, así es, mi querido doctor Miguel Agustín. Pues no sabes qué placer, qué plática tan padre nos acabamos de aventar aquí. Me da mucho gusto conocer a gente como tú, gracias, tan talentosa, tan culta en este aspecto, de verdad. Chismoso, así mejor digo, tan chismoso que eso vamos, ¿no? Busque. Lo que pasa es que tú fuiste doctor en historia y yo dije, yo soy chismoso, pues voy a hacer un podcast. O sea, dije, no, pues sí, ¿no? Entonces mejor que me lo cuenten ellos derechito de la boca, eso de que te anden contando. Entonces, no, de verdad, mi querido Doc, no sabes qué padre plática me acabo de aventar. Espero que también la audiencia la disfrute ahí en el capítulo que vamos a tener ¿qué día sale, bro? 15. El primero 15, ¿verdad? Entonces ojalá y ahí que no se crean todo lo que leen en los libros, ni todo lo que les digan ni sus maestros. Siempre hay que buscar, ¿no? Sí, buscarle. Sí. Como tú dices ahorita, ya con toda la tecnología que hay, pues ponerla a favor, ¿no? Claro. O sea, en lugar de nada más te quedes con
con lo que diga Yerimua. Traca. Así es. ¿No? Entonces, búscale ahí también. Saludos al Buena Historia para Tontos, que cuenta las cosas padrísimas y que hacen contenidos de verdad bien, bien padres, ¿no? Sí. Entonces, pues... Gracias, Doctor, gracias por la invitación. Gracias. Y que continúen los éxitos en este proyecto, como dices, y que sigas de chismoso. Para que también pues mira, nosotros nos enteremos de más chismes de los demás invitados que posteriormente ¿verdad que sí? tengas aquí, ¿no? Caray, Está ¿no? bueno. Porque siempre es bueno saber. Que se suscriban, que... ¿Tienes redes sociales, amigo? Sí, Miguel Agustín, cantante, Ok. promocionando también claro. mi otra faceta artística, donde pues, ahí Que por tenemos cierto, material. ahora que sean los festejos para Noche Mexicana, entonces Sí, lo pueden- ahí estamos. Aprovechen, todavía están a tiempo. Échenme una llamada para que me inviten a festejar el 15 de septiembre, por supuesto con la mejor música mexicana, con nuestros artistas tan representativos como un José Alfredo Jiménez, como un Vicente Fernández y por supuesto los grandes de la música mexicana como Jorge Negrete, caray. Claro. Que creo que él es el mejor charro mexicano. Ay, Yo soy mexicano, ¿no? Esas Dice canciones, Jorge híjole. Negrete. Entonces, y qué mejor que tomarnos el tequila con limón y en un jarrito, ¿no? Entonces, échenos la llamada para celebrar, empezar los festejos de la independencia desde el 15 y la seguimos el 16 y hasta que el cuerpo aguante, ¿no? hasta el 20, bueno, ya si nos vamos a ir hasta el 28 de diciembre, pues mejor hasta el 1 de enero. Bueno, pues, pues que tanto, ya. tantito más, ¿no? Correcto, ¿no? Sí, claro. No se hable más, ¿no? Pues digo, ¿no? Así Entonces, pues, Doc, de verdad, muchísimas gracias. No sabes qué divertida nos acabas de meter. Y pues antes de despedirnos, quiero agradecer a mis amigos de Corazón de Casa que nos han recibido, híjole, comida rica, Excelente. botanita. Sazón, pero sobre todo lo más sabroso, el precio. Sí, Que eso sí, Sobre todo. ¿No? Y ¿no? mira, ¿no? Aquí, Y excelente aquí. la atención de aquí de toda la familia, es una cocina familiar, es algo padrísimo, de El verdad. lugar, Está muy bonito aquí. se van a sentir como en casa. Yo creo que muy acertado el nombre. El nombre, ¿no? Corazón Sí, de sí, Casa, sí, sí, sí. está riquísimo. Y la verdad, pues mira, nos están atendiendo. Yo creo que nos Caray. vamos a quedar otro ratito, ¿no? Sí, Está sí. Cortando, nos quedamos aquí. ¿Sí o no, productor? ¿Cómo ves? ¿No? Hasta mañana. ¿Cómo ven nuestros amigos allá de... ¿Sí? ¿Hay autorización con compadre de allá? Todo lo que quieran. Perfecto, no, pues ya. No se diga más. Ni modo. Cancela la agenda, productor. Pues es. muchísimas gracias. Gracias, Carlitos, por la invitación. Ahí Muchos estamos, éxitos. entonces. Espero hayan disfrutado el capítulo de Entre Ratos y Espinas. Pues no me queda más que despedirme. Hasta luego, cuídense.